Bien, este día vamos a trabajar siempre con modo fundamental. La clase pasada hicimos el análisis de circuito, pues ahora vamos a trabajar con el diseño. Prácticamente tiene muchas cosas en común el diseño modo fundamental con los otros modos, pero también tiene sus propias especificidades. Aquí un listado de actividades o procedimientos que debemos de seguir para diseñar este tipo de circuitos. Lo primero es que a partir de una descripción verbal del problema, vamos a construir una tabla de flujo primitiva. Esta tabla de flujo primitiva tiene todo el aspecto de una tabla de estado. Lo único que debe cumplir estos dos requisitos. Primero, tiene un solo estado estable por fila y las variables de entrada no pueden cambiar todas a la vez. Luego, esa tabla que hagamos primitiva, le vamos a aplicar las técnicas de simplificación que podemos. Es decir, de preferencia, las tablas de implicación. Después, hacemos una asignación de estados. Recordemos que cuando los tenemos con ceros y unos se llama tabla de excitación. Y cuando la tenemos con letras o con números decimales, se llama tabla de flujo. Entonces, haremos la tabla de excitación que va a llevar los valores de la salida. Sacamos las ecuaciones lógicas de las variables de estado de excitación y la salida, es decir, de Z y de las Y grandes, y luego implementamos las ecuaciones lógicas para sacar el respectivo circuito. Con un ejemplo, esto de seguro va a ir quedando mucho más claro. Veamos aquí qué dice. Vamos a poner esto aquí que nos ayude para... A ver. Dice diseñar un circuito secuencial asíncrono, modo fundamental, le hizo falta de dos entradas X1 y una salida Z que cumpla lo siguiente. Siempre que X1 sea 0, Z tiene que ser 0. El primer cambio en la entrada X2 que se presente mientras X1 sea igual a 1, debe hacer que Z sea igual a 1. Z igual a 1 solo puede cambiar a Z igual 0 hasta que X1 sea igual a 0. Vamos a recordar antes de empezar los dos tips que dijimos para la construcción de la tabla de flujo primitiva. Primero, no pueden cambiar todas las entradas a la vez. Es decir, si vamos a empezar con 0, 0, las variables de entrada no pueden cambiar a 1, 1. Por eso es que usted ve que vamos a empezar en el estado inicial 1 con salida 0 y ponemos en el estado secundario o en las Y chiquitas ponemos el 1 y en las Y grande ponemos un 1 para indicar que estamos en el estado 1 con 0, 0, esperando que empiece a correr las entradas para que el circuito empiece a funcionar. Entonces, ponemos un solo estado estable por fila, ese es el número 1, en la fila 1 es el estado estable. Decimos que no pueden cambiar las dos a la vez, por lo tanto no pueden ir a 1, 1. Y tenemos dos opciones. Las variables de entrada X1 y X2 de 0, 0 pueden cambiar a 0, 1 o puede cambiar a 1, 0. Se nos ocurre o se le ocurrió al que hizo este ejemplo que las variables de entrada cambiaran de 0, 0 a 0, 1. ¿Cuánto va a valer Z?
Bueno, aquí dice que siempre que x1 valga 0, z va a valer 0. Por lo tanto, como ya tenemos el estado estable 1 en esta fila, tenemos que poner un estado no estable 2 y en la siguiente fila hacer el estado estable 2. Vamos a dejar esto por último. Ahora estamos en el estado estable 2, decíamos, y al caer en un estado estable, eso no se mueve hasta que cambien de nuevo las entradas externas. Si estamos en el estado estable 2, de lo que estamos conscientes en estos momentitos es que no pueden cambiar las variables de entrada a 1, 0. Por lo tanto, por eso aquí ponemos don't care condition. Y tenemos dos alternativas. Irse para 1, que se regresen a 0, 0, o irse o cambiar a 1, 1. Vamos a ver qué entonces. Vamos a irnos a 1, 1. ¿Cuánto tiene que valer z? A ver qué dice. x1 ya no vale 0. Por lo tanto, es posible que z no valga 0. El primer cambio en x2 que se presente mientras x1 sea igual a 1 debe hacer que la salida z cambie a 1. x2 en el estado 2 vale 1 y en el estado que estamos diciendo 3 vale 1. Quiere decir que no ha cambiado el x2. Por lo tanto, valiendo 0. Pero como en esta fila ya tenemos el estado estable 2, bajamos y ponemos el estado estable 3 en la fila 3. De aquí de nuevo tenemos como estamos en el estado estable 3, x1 y x2 valen 1, 1. No pueden valer 0, 0. Por lo tanto, por eso aquí aparece la don't care condition. Tenemos dos alternativas. Venimos para las variables de entrada cambian de 1, 1 a 0, 1 o cambian a 1, 0. Veamos qué pasa si cambiamos de 1, 1 a 1, 0. De 3 para acá. Ok. ¿Cuánto irá a valer la salida Z? Mientras x1 vale 1, x2 da su primer cambio de 1 a 0. Por lo tanto, la salida tiene que ser 1. Pero como ya tenemos el estado estable 3, bajamos y ponemos el estado estable 4 con la salida 1. Muy bien. En el estado estable 4 con salida 1, las entradas valen 1, 0. No puede cambiar entonces a 0, 1. Por eso aquí pongo don't care. Otra vez tenemos dos alternativas. Pasamos de 4, de 1, 0 a 0, 0 o de 1, 0 a 1, 1. Vamos a pasar de 1, 0 a 1, 1. Esto va a ser criterio de cada uno que esté diseñando a dónde va a ir. Por eso aquí hay dos mapas vacíos, esperando que ustedes hagan este mismo ejercicio con otros criterios. A ver, entonces, las variables de entrada van a cambiar de 1, 0 a 1, 1. ¿Cuánto tiene que ser la salida? Z vale 1. Dice que una salida Z1 no debe cambiar a Z igual 0 hasta que X1 sea igual a 0. X1, al pasar de 1, 0 a 1, 1, X1 vale 1. Por lo tanto, Z tiene que seguir valiendo 1. Tenemos en esta columna un estado con salida igual a 1, ¿no? Vamos en el número 4, entonces tenemos que poner el estado número 5. Pero como ya está el estable en la fila 4, vamos a inventarnos estado 5. Un estado estable 5. Aquí tenemos
Como las entradas valen 1, 1, no pueden cambiar a 0, 0. Ponemos aquí el donker. ¿Qué ocurrirá si de 1, 1 se regresa a 1, 0? Z, la salida Z será 1. No puede cambiar a 0 porque X1 no es 0. Por lo tanto, Z tiene que seguir valiendo 1. En esta columna ya tenemos un estado también con salida 1. Por lo tanto, regresamos al estado 4. De 5 para 4, no estable, decíamos, al cambiar las variables de entrada se mueve horizontalmente y después verticalmente busca un estado estable. Y viene a caer al estado estable 4. Y esto puede pasar aquí y nunca nos vamos a salir de este circulito. Por lo tanto, por este lado ya topó. Hasta allí termina el ejemplo por este lado. Pero aquí nos hace falta trabajar todo este lado de la tabla, porque hicimos de la diagonal para acá, pero me falta el 6, este 6 que está aquí. Es decir, al principio, si las X1 y X2 valen 0, 0 y cambian a 1, 0, ¿cuánto tiene que ser la salida? La salida tiene que ser 0 porque X2 no cambió, aunque X1 no valga 0. Pero como X2 no cambió, la salida tiene que ser 0. ¿Tenemos aquí un estado en esta columna con salida 0? No. Entonces nos inventamos un estado nuevo. Si íbamos en el número 5, vamos a ir al número 6. Y ahí está 6 con salida 0. ¿Para dónde vamos a ir? Bueno, la idea que está dando aquí es que de 1, 0, las entradas cambian a 1, 1, se mueve horizontalmente. ¿Cuánto tiene que ser la salida? Digamos que estamos empezando. De 0, 0 a 1, 0, está en 6, y de 1, 0 a 1, 1. ¿Cuánto tiene que ser la salida? X2 ha hecho su cambio de 0 a 1, mientras X1 vale 1. Por lo tanto, la salida tiene que ser 1. ¿Ya tenemos en esta columna un estado con salida 1? Sí, es el 5. Por lo tanto, si las entradas de 1, 0 cambian a 1, 1, se mueve horizontalmente al estado no estable 5 y verticalmente va a buscar el estado estable 5 y allí se queda. Ahora hemos terminado todo el problema por este lado. Vamos a llenar los que es todo el lado izquierdo de la tabla, no lo hemos trabajado. Bueno, vamos a ver qué pasa si cuando X1 y X2 valen 0, 0 y pasa a ser 1, está en el estado estable 2. ¿Qué ocurre si en lugar de ir a 1, 1, se hubiese venido para 0, 0? ¿Cuánto tiene que valer Z? Como X1 vale 0, Z tiene que ser 0. Ya tengo un estado estable ahí con 0, ¿sí? El 1. Entonces, si de 0, 1 cambian a 0, 0, se viene al no estable 1 y se mueve verticalmente para ir al estado estable 1. Terminamos la fila 2, ahora vamos a la fila 3. Si estando en el estado estable 3 con X1 y X2, 1, 1, estas cambian a 0, 1, se mueve, ¿cuánto tiene que ser la salida Z? Como X1 vale 0, Z tiene que ser 0. ¿Tenemos ya un estado estable con salida 0 en esta columna? Sí, el 2. Por lo tanto, se viene al estado no estable 2 y va al estado estable 2. Ya analizamos qué pasa para la izquierda del 2 y qué pasa hacia la derecha del 2. Ya lo hicimos. Ahora vamos al estado estable 4. Ya analizamos qué pasa si las variables de entrada de 1, 0 cambian a 1, 1. Será esto. ¿Qué pasará si estando en 4
las variables de entrada cambian a 1. Bueno, para empezar, si de 1, 0 cambian a 0, 0, ¿cuánto tiene que valer z? Oh, como x1 vale 0, z tiene que valer 0. ¿Tengo ya un estado estable aquí con salida 0? Sí, el 1. Por lo tanto, lo mando a un no estable 1 para que verticalmente ahora busque el estado estable 1. Eso era si estaba en 4. Si estoy en 5, las variables de entrada valen 1, 1. Y si cambian a 0, 1, ¿cuánto tiene que valer z? 0, porque x vale 0. Entonces, ya tengo en esta columna un estado estable con salida 0, ¿sí? El 2. Entonces, tiene que venir al estado no estable 2 para verticalmente llegar al estado estable 2. Vamos a analizar el estado 6. Ya vimos qué pasa si de 1, 0 cambian a 1, 1. Veamos qué pasa si de 1, 0 cambian las entradas a 0, 0. ¿Cuánto tiene que ser la salida? Como x vale 0, como x1 vale 0, z tiene que ser 0. Ya hay un estado estable con salida 0, sí, el 1. Por lo tanto, vendrá al 1 no estable con salida 0. Como esto ya está hecho, no vamos a apreciar muy bien una regla que dice: para poner la salida a los estados no estables, habrá que ver cuál es el estado origen y cuál es el estado destino. Por ejemplo, si estoy en 1, es el origen, pasa al 2 no estable y va al 2 estable. Quiere decir que el 2 está entre el 1 y el 2. Como el 1 y el 2 estables tienen salida 0, el estado 2 no estable tendrá salida 0. De 2 pasa a 3 no estable y termina en 3. Como el 2 y el 3 tienen salida 0, el no estable 3 tiene salida 0. Del 3 pasa al no estable 4 y llega al estado estable 4. Como el 3 tiene salida 0 y el 4 tiene salida 1, el no estable 4 tendrá salida Jonker. El estado estable 4 va al 5 y de ahí baja al estado estable 5. Como el 4 tiene salida 1 y el 5 tiene salida 1, este no estable 5 también tiene salida 1. Veamos, del 6 va al no estable 5. Busca el estado estable 5 y se queda en este estado estable. Como 6 tiene salida 0 y 5 tiene salida 1, la salida de este 5 no estable será don't care. Estamos en 6, 1, 0 y las variables cambian a 0, 0. Al estado no estable 1. Y luego va a terminar al estado estable 1. Como el estable 6 tiene salida 0 y el estable 1 tiene salida 0, el no estable 1 tendrá salida 0. En resumen, un estado no estable entre dos estados estables que tengan la misma salida, ese estado no estable tendrá la misma salida que ellos. El estado no estable entre dos estados estables con diferente salida tendrá salida Jonker. Hagamos un ejercicio pequeñito aquí. Ahora no vamos a ir al 2, sino que vamos a ir pero debo cambiar esto a esto, ¿o no? Está bien. No vamos a ir al 2,
sino que del 1 estable con salida 0, lo vamos a poner en el centro. Con salida 0 no vamos a pasar para el 0, 1, sino que vamos a decir que las variables de entrada 0, 0 cambian a 1, 0. ¿Cuál tiene que ser la salida? Bueno, x1 no vale 0, por lo tanto, z no vale 0 por x1. x2 no cambia, por lo tanto, z tiene que ser 0. Pero como ya tengo el estado estable 1, 0 aquí, voy a ir a un estado no estable 2 y voy a generar aquí abajo el estado estable 2 con salida 0. No sé qué hacer, le vamos a poner una E, y aquí una E, y aquí una pleca nada más. Después vamos a ver cuánto vale. Ah, bueno, perdón, de 0, 0 no podían cambiar a 1, 1. Así es que lo más fácil es ir poniendo esto antes. Bien. ¿Qué pasa si estando en 2, las variables de entrada 1, 1, de 1, 0 cambian a 1, 1? ¿Cuánto va a ser la salida? Veamos, como x vale 1, no, la salida no puede ser 0 por x1. Ah, pero mientras x1 vale 1, x2 cambia de 0 a 1. Quiere decir que la salida tiene que ser 1. Pero como ya tengo el estado estable 2, tengo que poner un estado no estable 3 para ir a buscar un estado estable 3 con salida 1 y ya es estable. Aquí le voy a poner la plequita. Muy bien. ¿Para dónde quieren que agarremos? ¿Para 0, 1 o para 1, 0? Vámonos a 1, 0, pues para este lado. Si de 1, 1 se regresan a 1, 0, ¿cuánto tiene que valer z? Por x1 no puede ser. Ah, ok. Hay una regla que dice una salida z1 no debe cambiar a z igual 0 hasta que x1 sea igual a 0. Tenemos ya en la columna 1, 0 un estado con salida z igual a 1, ¿no? Por lo tanto, debo agregar un 4 no estable y poner aquí un estado estable 4 con salida 1. Y es que me acabo de inventar para decir que es estable. Otra vez, qué lentitud más grande. Del 2 estable no puede venir a este porque no pueden cambiar los dos a la vez. Del 3 estable no puede venir a este porque no pueden cambiar los dos a la vez. Del 4 estable no puede venir a este porque no pueden cambiar los dos a la vez. Muy bien. Hagamos que las variables de 1, 0 cambien a 1, 1. Se va a venir para acá. ¿Cuánto va a valer la salida? 1, porque x1 no vale 0 para que z pueda ser 0. ¿Tenemos ya un estado estable con salida 1 en esta columna? Sí, el 3. Por lo tanto, vamos a poner ahí un estado no estable 3 con una salida que no sabemos. Por este lado, hemos terminado entonces el ejemplito. De 1 a 2, de 2 a 3 se hace 1, de 3 a 4 sigue valiendo 1, de 4 a 3 sigue valiendo 1. Por este lado terminamos el ejemplito. Ahora vamos a suponer que
De 0, 0, las variables de entrada cambian a 0, 1. ¿Cuánto va a ser la salida? 0, porque x1 vale 0. Pero como ya tengo el estado estable aquí, el que es 1, tengo que generar otro estado estable. ¿Ya tengo en esta columna un estado con salida 0? No. Entonces debo agregar otro estado con salida estable con salida 0. ¿En qué número voy? En el 4. Entonces aquí voy a poner el 5. Aquí voy a poner el 5 con salida no sé y voy a generar aquí el estado 5 estable con salida 5 estable con salida 0. Con salida 0. Muy bien. El 5 estable con salida 0, 0, 1 no puede venirse para acá porque no pueden cambiar ambas entradas a la vez. Y veamos qué va a pasar. Este es estable. De 5, veamos, voy a ir para acá. De 0, 0, de 5, de 0, 1 cambian a 1, 1. Bien. ¿Cuánto tiene que valer la salida? Por x1 no puede valer 0 porque x1 vale 1. Por x2, 1 no cambió x2. Por lo tanto, la salida también es 0. ¿Tengo ya un estado estable con salida 0 en esta columna? No. Entonces, tengo que agregar un estado no estable y generar un estado estable 6 con salida 0. Estable. Muy bien. Si estando en el estado estable 6, x1 y x2 valen 1, 1, y cambiamos a 1, 0, vemos que mientras x1 vale 1, x2 cambia, hace su primer cambio. Por lo tanto, la salida tiene que ser 1. Tengo aquí ya un estado estable. En esta columna tengo un estado estable con salida 1. Sí, el 4. Ponemos el 4. Como es no estable, todavía no le pongo la salida. Muy bien, 4. 4 para acá, 3, 3 estable, y ahí nos vamos a quedar otra vez, terminando esto. Ahora vamos a llenar el lado izquierdo que no habíamos tocado. Si estando en el estado 2, x valen 1, 0, las x cambian a 0, 1. ¿Cuánto tiene que ser la salida? Como x1 vale 0, la salida tiene que ser 0. ¿Tengo ya un estado estable con salida 0? Sí, el 1. Por lo tanto, se va a venir a un estado no estable 1. Si estando en el estado estable 3, las variables valen 1, 1 y cambian a 0, 1. Como x1 vale 0, z tiene que ser 0. ¿Tengo ya un estado estable con salida 0? Sí, el 5. Por lo tanto, lo mando a un estado no estable 5 con salida no sé. Vamos al otro. Tengo aquí el estado estable 4 con x1, 0 y cambian las x a 0, 0. ¿Cuánto tiene que valer z? 0 porque x1 vale 0. Por lo tanto, ya hay un estado estable con salida 0. Sí, el 1. Entonces, vamos a mandarlo a un estado no estable 1 con salida no sabemos. En la siguiente fila estoy en el estado estable 5 y las entradas cambiarán de 0, 1 a 0, 0. ¿Cuánto tiene que ser la salida? Como x1 vale 1,
la salida tiene que ser 0. Ya tengo aquí un estado estable con salida 0, por lo tanto lo voy a mandar al estado estable, un inestable 1 para que después vaya al estado estable 0. Estoy en 6, como estamos aquí en 1, 1, no puede cambiar a 0, 0. Las entradas no pueden cambiar a 0, 0. Y de el estado 6, las entradas 1, 1 cambian a 0, 1. O como X1 vale 1, Z tiene que ser 0. ¿Ya tengo un estado estable en esta columna con salida 0? Sí. El 5, por lo tanto, lo mando a un no estable 5 para que verticalmente el sistema busque el estado estable 5. Muy bien, ya lo llenamos. Ahora, a ver, vamos a poner las entradas, las salidas, perdón, de los estados no estables. Estable 1, no estable 5, estable 5. Salida de los estables, 0. Por lo tanto, la salida de este será 0. Estado estable 1, salida 0. Estable 2, salida 0. Por lo tanto, la salida de esto será 0. Estable 2, inestable 3, estable 3. Como las salidas de los estables son 0 y 1, el salida del no estable 3 será Donker. Entre estable 2, no estable 1 y estable 1, como los dos tienen salida 0, la salida será 0. De 3 a 4 con 4, los dos tienen salida 1, por lo tanto la salida es 1. De 3 a 5 y de 5 a 5. Salida 1 y salida 0, salida Donker. De 4 a 3. 4, 1, 3, 1, salida 1. De 4 a 1. Salida 1, salida 0, salida Donker. De 5 a 6, salida 0, salida 0, salida 0. De 5 a 1, salida 0, salida 0, salida 0. De 6 a 4, salida 0, salida 1, salida Donker. ¿Eh? De 6 a 5, salida 0, salida 0, salida 0. Y hemos completado el ejercicio, el mismo ejercicio, pero desde otra perspectiva de diseño. Es decir, la secuencia dependerá del diseñador, del criterio que tome. Recuerde que esta M la inventé para no estar jalando y poniendo los circulitos en los estados estables. Pero cuando lo hacemos a mano, pues bien fácil, ponemos el circulito. O cuando tenemos más tiempo, pues jalamos y hacemos el circulito. Aquí tiene otra tabla ya hecha para que usted pueda tomar otra alternativa. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, 1, 2, 2, 3 para acá. ¿Sí? Bien, puede probar cualquier otra forma. El siguiente paso es simplificar. Y veamos la simplificación, el método que ya podemos. ¿Sí? El 1 puede ser con el 2. Veamos. 1, 1, 0. 2, 2, 0. 3, cualquier cosa. 3, 0, cualquier cosa. Sí puede ser aquí 3, 0. 6, 0 con cualquier cosa. Sí puede ser aquí 6, 0. Por lo tanto, el 1 y el 2 son equivalentes. El 1 con el 3. Por supuesto que aquí puede ser 1, 0, aquí 2, 0,
Aquí puede ser 3, 0 o depende si 4 y 6. 1 con 3 depende si 4 y 6. Por eso está aquí el 4 y 6. 1 con 4, no. El 4 tiene una salida 1, entonces no se puede. 1 con 5 igual, el 5 tiene una salida 1, no se puede. 1 con 6, veamos. 1, 1. Aquí bien puede ser 2, 0. Aquí bien puede ser 5, nada. Y 6, 0, 6, 0. 1 y 6 también son equivalentes. ¿Ve? El mismo forma de simplificar. El diagrama de fusión, dice aquí que el 1 con el 2 y con el 6, que el 2 con el 3 y que el 4 con el 5. Los otros no salieron equivalentes. ¿Qué sigue después de esto? Hacer una nueva tablita. Esta. El 1 y el 6. El 1 y el 6. Cuando valen 0, 0 van al 1. Cuando valen 0, 1 van al 2. Cuando valen 1, 1 van al 5. Cuando valen 1, 0 van al 6. 1, 2, 5, 6. Con salida 0, 0 y Donker. 2 y 3, aquí a la par. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, nada. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, nada. El 4 y el 5. 1, nada, 2, nada, 5, 1, 4, 1. 1, nada, 2, nada, 5, 1, 4, 1. Habrá que, en los que tomemos, vamos a tomar aquellos arreglos donde estén todos. En el 1, 2 no lo vamos a tomar en cuenta porque está el 1, 2, 3, 4, 5, 6. En estos tres están todos. El 1, el 2, el 5 y el 6 están aquí en estos tres. El 1, el 2, el 3 y el 4 están en estos tres. El 1, el 2, el 5 y el 4 están en estos tres. Entonces, donde haya 1 o 6 voy a poner A. En esta esquina A, en esta A, en esta 2A, ya no hay más. En esta esquina A, en esta esquina en A, en esta 2A. Donde haya 2 y 3 voy a poner B. En toda esta columna hay B. En toda la columna hay B. Aquí hay un 3 el solito en medio, ahí va a ir una B. Donde haya 4 y 5 voy a poner una C. En los extremos de la columna 1, 1 hay una C. Y en el medio de la 1, 0 hay una C. ¿Ya está? Ya está. Idéntico. Este es un ejercicio muy bonito. Con lo que hemos visto, creo que usted es capaz de realizarlo. Y le vuelvo a poner aquí la tabla que pone el libro para que vea que no se parece en nada a lo que nosotros hacemos. Espero que si usted le quiere entrar, éntrele a su manera, pero en la próxima reunión que tengamos, lo vamos a llenar entre todos con el método que hemos visto en el ejemplo estudiado. Como siempre, pedirle que haga los problemas del final de capítulo. Y esto es lo que tenía para ahora y nos vemos en nuestra reunión de tutoría.